En un tiempo donde la maldad había corrompido el corazón de los hombres, la tierra se encontraba sumida en el caos. La humanidad, lejos de los caminos de Dios, vivía en violencia y pecado. Se avecinaba un gran desafío, un acto que eliminaría a quienes no siguieran las enseñanzas divinas. A algunas criaturas se les prohibió ser salvadas después de la mayor catástrofe bíblica que estaba por venir. En Génesis 6:5 se nos dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Este versículo muestra la profunda decadencia moral en la que la humanidad había caído, provocando la tristeza de Dios. La decisión de enviar un diluvio no fue tomada a la ligera. Dios, en su infinita sabiduría y justicia, vio que la única manera de restaurar la santidad y el orden en la tierra era mediante un juicio total. En Génesis 6:13, Dios le dice a Noé: «He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra». Este versículo refleja la gravedad del juicio que estaba por venir y la necesidad de una purificación completa. Pero ¿sabes a qué criaturas se les impidió entrar en el arca de Noé? En los próximos minutos aclararemos por qué Dios tenía un plan para eliminar criaturas que no debían permanecer en la tierra. Pero primero, comparte este video con alguien que amas, ya sea a través de WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra mayor misión con los creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Pero continuando con nuestro estudio, el ambiente en el que vivía Noé era de una depravación absoluta. La violencia y la injusticia reinaban y la tierra estaba llena de corrupción. En Génesis 6, 11, 12 se relata: «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». La situación era insostenible, y Dios decidió que era necesario un juicio severo para purificar su creación. A pesar de la destrucción inminente, había un rayo de esperanza. En medio de la corrupción y la maldad, un hombre encontró gracia ante los ojos de Dios. Este hombre, Noé, sería el instrumento a través del cual Dios preservaría la vida y comenzaría de nuevo. La historia de Noé no solo es un testimonio de juicio, sino también de misericordia y renovación, mostrando el equilibrio entre la justicia y la compasión divina. Dios, en su infinita misericordia, decidió revelar su plan de salvación a Noé. Este plan no solo incluía la destrucción del mundo corrupto, sino también la preservación de una parte de su creación. En Génesis 6, 14, 16, Dios instruye a Noé sobre cómo construir el arca. «Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura». Estas instrucciones precisas subrayan la importancia de la obediencia a los mandatos divinos. La construcción del arca no fue solo una tarea física, sino un acto de fe y obediencia. Noé, un hombre justo en una generación corrupta, siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra. En Génesis 6:22 se nos dice: «Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó». La completa obediencia de Noé es un testimonio de su devoción y confianza en el plan divino, incluso frente a un evento sin precedentes como el diluvio. El arca debía ser un refugio no solo para Noé y su familia, sino también para los animales que Dios había creado. En Génesis 6, 19, 20, Dios le ordena a Noé: «Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo.
macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que tengan vida. Esta orden aseguraba la preservación de la biodiversidad después del diluvio. La decisión de Dios de salvar a Noé y a su familia junto con los animales subraya su deseo de renovar y restaurar su creación. El arca no era solo un medio de escape, sino un símbolo de la salvación y la esperanza de un nuevo comienzo. A través de Noé, Dios mostró su misericordia y su compromiso de no abandonar a su creación, incluso en tiempos de juicio severo. La corrupción y la violencia de la humanidad habían llegado a tal punto que Dios decidió que era necesario un juicio total. En Génesis 6:7, Dios declara: «Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho». Este versículo refleja la profunda tristeza y el arrepentimiento de Dios por la maldad de su creación y su decisión de empezar de nuevo. El diluvio sería un evento cataclísmico diseñado para purificar la tierra de la corrupción que la había consumido. En Génesis 6:17, Dios dice: «He aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá». Este juicio, aunque severo, era necesario para erradicar la maldad y restaurar la justicia y la santidad en la creación. El anuncio del diluvio y las instrucciones para construir el arca fueron una prueba de fe y obediencia para Noé. A pesar de vivir en un mundo corrupto y violento, Noé se mantuvo fiel a Dios y siguió sus mandatos con precisión. Esta fidelidad fue recompensada con la promesa de salvación para él y su familia, mostrando que la justicia y la obediencia a Dios son reconocidas y recompensadas. El juicio inminente también subraya la importancia de la pureza y la santidad en la vida de los creyentes. La historia de Noé es un recordatorio de que aunque el juicio de Dios puede ser severo, su misericordia y gracia están disponibles para aquellos que se mantienen fieles a sus mandamientos. La decisión de Dios de salvar a Noé y a su familia es un testimonio de su amor y su compromiso con la humanidad, incluso en tiempos de gran maldad. Antes del diluvio, la humanidad había alcanzado niveles de corrupción y maldad sin precedentes. En Génesis 6:5 se describe esta situación: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». La maldad no era solo superficial. Había penetrado en el corazón y la mente de los hombres, afectando cada aspecto de su vida. La violencia y la injusticia eran rampantes. La tierra estaba llena de corrupción y la justicia y la santidad se habían perdido. En Génesis 6, 11, 12 se nos dice: «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». La condición de la humanidad era tan deplorable que Dios decidió que era necesario un juicio drástico. La caída de la humanidad y su alejamiento de Dios llevaron a una situación en la que el mal dominaba. La depravación moral había alcanzado un punto crítico, y la tierra misma sufría las consecuencias de esta corrupción. Dios, en su justicia, no podía permitir que esta situación continuara y decidió enviar el diluvio para purificar la tierra y restaurar el orden y la santidad. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado?
decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La historia de la corrupción y la maldad de la humanidad es un recordatorio de las consecuencias del pecado y la desobediencia a Dios. Sin embargo, también es una historia de esperanza, ya que en medio de esta oscuridad, Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. La justicia y la fidelidad de Noé se destacaron en un mundo corrupto, y su historia nos muestra que, incluso en tiempos de gran maldad, la fe y la obediencia a Dios pueden traer salvación y renovación. En medio de la corrupción y la maldad de su generación, Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. En Génesis 6:8 se nos dice: «Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová». Este versículo destaca la singularidad de Noé, un hombre justo y perfecto en un mundo sumido en el pecado. Su fidelidad y su relación con Dios lo distinguieron y lo hicieron digno de ser el instrumento de la salvación. Noé no solo era justo, sino que también era un hombre de fe. En Hebreos 11:7 se menciona: «Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe». La fe de Noé lo llevó a actuar con obediencia, construyendo el arca según las instrucciones de Dios, a pesar de no haber visto nunca un diluvio. La gracia que Noé encontró ante Dios no solo lo salvó a él, sino también a su familia. En Génesis 7:1, Dios le dice a Noé: «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». La justicia y la fidelidad de Noé tuvieron un impacto directo en la salvación de su familia, mostrando cómo la obediencia a Dios puede traer bendición y protección. La historia de Noé es un poderoso testimonio de la gracia y la misericordia de Dios. A través de su fe y obediencia, Noé se convirtió en el medio por el cual Dios preservó la vida y renovó su creación. Su ejemplo nos inspira a mantenernos fieles a Dios, incluso en tiempos de gran maldad y corrupción, confiando en que su gracia y misericordia nos guiarán y protegerán. Dios dio instrucciones detalladas a Noé sobre cómo construir el arca, un refugio destinado a salvar a su familia y a todas las especies de animales. En Génesis 6:14-16, Dios le dice: «Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura». Estas especificaciones exactas subrayan la importancia de seguir los mandatos divinos al pie de la letra. La tarea de construir el arca era monumental, pero Noé la aceptó con fe y obediencia. El arca debía tener 3 niveles y varias habitaciones para acomodar a todas las criaturas y suministros necesarios para la supervivencia durante el diluvio. En Génesis 6:22 se narra: «Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó». La meticulosa construcción del arca demuestra la devoción y la confianza de Noé en los planes de Dios. Además de ser un refugio físico, el arca simbolizaba la salvación divina. Cada golpe de martillo y cada tabla colocada eran actos de fe que anticipaban la promesa de Dios de preservar la vida. Noé
No solo estaba construyendo una estructura, sino que estaba creando un símbolo de esperanza y redención. Esta labor diaria de obediencia era un testimonio constante de su fe y su compromiso con el plan divino. La construcción del arca también fue un testimonio para la generación corrupta de Noé. Durante los años que tomó construir el arca, la gente vio su dedicación y pudo escuchar su mensaje de advertencia y arrepentimiento. Noé, al seguir fielmente las instrucciones de Dios, ofrecía a su generación una oportunidad de arrepentirse y buscar la misericordia de Dios. Sin embargo, la incredulidad de los contemporáneos de Noé solo aseguró su destino en el juicio que se avecinaba. El arca no era simplemente una estructura de madera, sino un símbolo de la salvación divina en medio de la destrucción inminente. En Génesis 7:1, Dios invita a Noé a entrar en el arca. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí, en esta generación. Esta invitación marca el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, donde la obediencia y la fe en Dios proporcionan un refugio seguro. El arca fue diseñada para soportar el juicio del diluvio, proporcionando seguridad y protección a sus habitantes. En Génesis 7:16 se nos dice: «Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta». El hecho de que Dios mismo cerrara la puerta del arca subraya su protección y el cumplimiento de su promesa de salvación. Una vez dentro, Noé, su familia y los animales estaban completamente a salvo del diluvio exterior. Dentro del arca, Noé y su familia experimentaron la provisión y el cuidado de Dios. A pesar de la devastación fuera del arca, dentro de ella había vida, orden y esperanza. Cada día pasado en el arca era un recordatorio de la fidelidad de Dios y su compromiso de preservar la vida. La experiencia de estar en el arca durante el diluvio no solo fue una prueba de fe, sino también una oportunidad de experimentar de primera mano la protección y el cuidado divinos. El arca también representa la comunidad y la interdependencia. Noé, su familia y los animales convivieron pacíficamente durante meses, confiando en los recursos y en la providencia de Dios. Esta convivencia dentro del arca prefigura el ideal de armonía y cooperación en la creación restaurada. A través de la fe y la obediencia de Noé, Dios demostró que es posible encontrar refugio y salvación, incluso en los tiempos más oscuros y desafiantes. Dios instruyó a Noé para llevar al arca una pareja de cada especie de animales, así como 7 parejas de los animales considerados puros. En Génesis 7:2-3 se especifica: «De todo animal limpio tomarás 7 parejas, el macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, 2, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra». Esta selección cuidadosa subraya la importancia de preservar la pureza y la diversidad de la creación de Dios. La distinción entre animales puros e impuros no solo tenía implicaciones para los sacrificios futuros, sino también para la continuidad de la vida después del diluvio. Los animales puros eran aquellos que se utilizarían en los sacrificios, una práctica que Noé seguiría después del diluvio, como se describe en Génesis 8:20. «Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar». Esta distinción reflejaba la necesidad de mantener la pureza ritual y la obediencia a las leyes divinas. Reunir a los animales y llevarlos al arca fue un acto de fe y obediencia que requirió la intervención divina. En Génesis 7:9 se describe cómo los animales vinieron a Noé.
De dos en dos entraron con Noé en el arca macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Este milagro demuestra la soberanía de Dios sobre toda la creación y su capacidad para dirigir a los animales según su voluntad. La entrada ordenada de los animales en el arca subraya la armonía y el orden que prevalecen bajo la dirección de Dios. La obediencia de Noé en seguir las instrucciones divinas para la selección y el cuidado de los animales refleja su compromiso con el plan de Dios. Cada animal que entró en el arca representaba una nueva oportunidad para la vida y la renovación después del diluvio. La preservación de estas especies aseguraba la continuidad de la creación y la posibilidad de un nuevo comienzo en un mundo purificado. La fidelidad de Noé en este proceso es un testimonio de su devoción y confianza en la sabiduría y el propósito de Dios. En medio de la selección de los animales que debían entrar en el arca, surgió un misterio: la criatura rechazada que no fue incluida. Este enigma ha desconcertado a estudiosos y teólogos durante siglos, planteando preguntas sobre la razón detrás de esta exclusión. Aunque la Biblia no menciona explícitamente a esta criatura, su ausencia sugiere que no todas las formas de vida fueron consideradas dignas de ser preservadas. La decisión de excluir a esta criatura puede interpretarse de varias maneras. Algunos sugieren que esta omisión refleja un juicio específico sobre ciertas formas de vida que habían sido corrompidas de manera irreparable. En Génesis 6:7, Dios declara: «Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho». Esta declaración subraya la seriedad del juicio divino y la necesidad de purificación total. El rechazo de esta criatura también podría estar relacionado con la pureza ritual y la santidad. En Levítico 11, Dios establece leyes detalladas sobre los animales puros e impuros, indicando cuáles eran adecuados para el consumo y el sacrificio. La exclusión de ciertas criaturas del arca podría reflejar una anticipación de estas leyes, subrayando la necesidad de mantener la pureza y la santidad en la creación restaurada. A pesar del misterio que rodea a la criatura rechazada, su ausencia del arca no disminuye la importancia del acto de salvación de Dios. Al preservar a Noé, su familia y una muestra representativa de las especies animales, Dios aseguró la continuidad de la vida y la posibilidad de un nuevo comienzo. Este enigma nos invita a reflexionar sobre la justicia y la misericordia divinas, y a reconocer que, aunque no siempre comprendemos todos los detalles de los planes de Dios, podemos confiar en su sabiduría y propósito. El decreto de destrucción emitido por Dios fue una respuesta directa a la corrupción y la maldad que habían dominado la tierra. En Génesis 6:7, Dios dice: «Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho». Este versículo refleja la gravedad de la situación y la determinación de Dios de purgar la tierra de toda maldad. La decisión de Dios de enviar el diluvio fue un acto de justicia, necesario para restaurar la santidad y el orden en su creación. En Génesis 6:13, Dios le explica a Noé: «He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra». La extensión del juicio, que incluyó no solo a la humanidad, sino también a los animales terrestres y las aves, subraya la profundidad de la corrupción y la necesidad de una purificación completa. El diluvio fue un juicio total que borró toda forma de vida terrestre, excepto aquellas preservadas en el arca. En Génesis 7:21-23 se describe la magnitud de la destrucción. «Y murió toda carne que se movía sobre la tierra,
así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Esta purga total era necesaria para erradicar la corrupción y permitir un nuevo comienzo. La historia del diluvio y el decreto de destrucción nos recuerdan la justicia y la santidad de Dios. Aunque su juicio puede parecer severo, refleja su compromiso de mantener la pureza y la rectitud en su creación. A través de este acto, Dios no solo eliminó la maldad, sino que también proporcionó una oportunidad para la renovación y la esperanza. La preservación de Noé y los habitantes del arca es un testimonio de que, incluso en el juicio, la misericordia y la gracia de Dios están presentes. Durante el diluvio, todas las formas de vida terrestre y aérea fueron destruidas, pero las criaturas marinas fueron excluidas de este juicio. En Génesis 7:22 se especifica: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Este detalle subraya que solo las criaturas que vivían sobre la tierra fueron afectadas, mientras que la vida en el agua continuó intacta. La razón detrás de esta exclusión radica en la naturaleza del juicio. El diluvio, siendo un evento basado en el agua, no afectaría de la misma manera a los seres acuáticos. En Génesis 6:17, Dios aclara: «He aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá». Las criaturas del mar, adaptadas a su ambiente acuático, no se verían afectadas por el aumento de las aguas. La distinción entre las criaturas terrestres y marinas también refleja la justicia y la precisión del juicio de Dios. Mientras que la tierra necesitaba ser purificada de la corrupción y la maldad, el mundo acuático no había sido corrompido de la misma manera. Esta separación subraya cómo Dios administra su juicio con sabiduría, considerando la naturaleza y el entorno de cada forma de vida. La exclusión de las criaturas marinas del juicio es un recordatorio de la misericordia de Dios, incluso en medio del juicio. A través de esta distinción, Dios mostró que su propósito no era la destrucción total, sino la renovación y la purificación de la tierra. Las criaturas marinas, preservadas en su hábitat natural, continuaron cumpliendo su rol en el ecosistema global, asegurando la continuidad de la vida y el equilibrio natural. La presencia de los Nefilim, descritos como gigantes y héroes de la antigüedad, es uno de los aspectos más enigmáticos del relato del diluvio. En Génesis 6:4 se dice: «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre». Esta descripción sugiere que estos seres tenían un impacto significativo en la sociedad antediluviana. La exclusión de los Nefilim del arca y su destrucción en el diluvio subraya la gravedad de su existencia y su impacto en la corrupción de la humanidad. Estos seres, producto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, representaban una distorsión del orden creado por Dios. Su presencia contribuyó al aumento de la maldad y la violencia en la tierra, provocando la necesidad de un juicio total. La controversia sobre los Nefilim ha llevado a diversas interpretaciones. Algunos estudiosos creen que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se unieron con mujeres humanas, mientras que otros sugieren que eran descendientes de la línea de Set. Independientemente de su origen exacto, los Nefilim simbolizaban la rebelión contra Dios y la corrupción de su creación.
Su destrucción en el diluvio fue un acto necesario para purificar la tierra. La reaparición de seres similares a los Nefilim después del diluvio, como se menciona en Números 13:33, donde los espías israelitas informan haber visto gigantes en la tierra de Canaán, plantea preguntas adicionales sobre su naturaleza y propósito. Esta persistencia subraya la continua lucha entre el bien y el mal y la necesidad de mantenerse fieles a Dios. La historia de los Nefilim nos recuerda que la corrupción y la rebelión contra Dios siempre serán confrontadas por su justicia. En los días previos al diluvio, Noé siguió las instrucciones divinas con precisión, demostrando su fe y obediencia. En Génesis 7:1, Dios le dice a Noé: «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». Esta orden subraya la importancia de la preparación y la fidelidad a los mandamientos de Dios, incluso cuando la destrucción parece inminente. Noé, su familia y los animales se prepararon para el diluvio según las instrucciones divinas. En Génesis 7:5 se afirma: «E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová». Este versículo destaca la obediencia completa de Noé, quien siguió cada detalle de las instrucciones de Dios para asegurar la preservación de la vida. La preparación no solo implicaba la construcción del arca, sino también la recolección de alimentos y la organización de los animales. La entrada al arca marcó el comienzo de una nueva etapa en la historia de la humanidad. En Génesis 7:7 se relata: «Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos». Esta acción simboliza la separación del justo del injusto y el comienzo del juicio divino sobre la tierra. La fidelidad de Noé en seguir los preparativos finales fue crucial para la salvación de su familia y de las especies animales. El cierre de la puerta del arca por Dios mismo, como se menciona en Génesis 7:16, subraya la soberanía y el control divino sobre los eventos. «Y Jehová le cerró la puerta», dice el versículo, indicando que la seguridad y la protección estaban bajo el cuidado directo de Dios. Este acto final de los preparativos asegura que, a pesar de la destrucción exterior, dentro del arca había refugio y esperanza. La historia de los preparativos finales de Noé es un testimonio de cómo la fe y la obediencia a Dios pueden llevar a la salvación y la renovación. El inicio del diluvio fue un evento catastrófico que transformó rápidamente el mundo. En Génesis 7, 11, 12 se describe: «El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches». Este diluvio, con aguas que surgían de las profundidades y caían del cielo, marcó el comienzo de un juicio total sobre la tierra. Las aguas del diluvio no solo vinieron de la lluvia, sino también de las profundidades de la tierra, creando una catástrofe sin precedentes. En Génesis 7, 18, 19 se nos dice: «Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la faz de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos». Esta inundación completa y global muestra la magnitud del juicio y la necesidad de purificación total. Mientras el diluvio destruía todo a su paso, Noé, su familia y los animales estaban seguros dentro del arca. En Génesis 7:23 se narra: «Y fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca».
Esta seguridad en medio de la destrucción subraya la protección y la provisión de Dios para aquellos que son fieles y obedientes. El inicio del diluvio marca un punto de no retorno en la narrativa bíblica, simbolizando el fin de una era y el comienzo de otra. A través de este evento, Dios no solo juzgó la maldad de la humanidad, sino que también preparó el camino para una nueva creación. Este momento de transformación y purificación nos recuerda la importancia de la justicia divina y la esperanza de renovación. La historia del diluvio es una poderosa lección sobre las consecuencias del pecado y la misericordia de Dios para aquellos que confían en Él. Mientras el mundo exterior sucumbía a la devastación del diluvio, el arca flotaba sobre las aguas como un refugio seguro para Noé, su familia y los animales. En Génesis 7:17 se nos dice: «Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra». La imagen del arca elevándose sobre las aguas simboliza la protección y la esperanza en medio de la destrucción. Dentro del arca, Noé y su familia encontraron consuelo y seguridad, confiando en la provisión de Dios. En Génesis 8:1 se narra: «Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas». Este versículo muestra cómo Dios no solo protegió a los ocupantes del arca, sino que también comenzó a preparar el camino para su eventual regreso a la tierra. El tiempo pasado en el arca también fue una oportunidad para la reflexión y la preparación para el nuevo comienzo. Noé y su familia, junto con los animales, vivieron en estrecha proximidad, lo que simboliza la cooperación y la interdependencia necesarias para la supervivencia. Esta convivencia pacífica prefigura el ideal de armonía en la creación restaurada, donde todas las criaturas viven en equilibrio y sin conflicto. La experiencia en el arca representa la fe y la paciencia necesarias para superar tiempos difíciles. Noé y su familia confiaron en la promesa de Dios y permanecieron fieles a sus mandatos, incluso cuando las circunstancias parecían desesperadas. Este refugio divino es un recordatorio de que, a través de la fe y la obediencia, podemos encontrar protección y esperanza en medio de las pruebas más grandes. La historia del arca en el diluvio subraya la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Él y su capacidad para salvar y renovar la vida. Dentro del arca, Noé y su familia vivieron una experiencia única de comunidad y reflexión. Este tiempo juntos, alejados del caos y la destrucción del exterior, les permitió fortalecer sus lazos y reflexionar sobre la fidelidad de Dios. En Génesis 7:13 se relata: «En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos, en el arca». La unidad familiar fue crucial durante este periodo de aislamiento y protección. La convivencia con los animales también fue un desafío y una oportunidad de aprendizaje para Noé y su familia. Cada especie tenía necesidades específicas y cuidarlas requería paciencia y dedicación. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo.
Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Este cuidado mutuo simboliza la interdependencia y la armonía que Dios deseaba para su creación. En Génesis 7, 8, 9 se describe cómo los animales entraron al arca, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. El tiempo en el arca también fue una oportunidad para la introspección y la renovación espiritual. Noé y su familia, al observar la devastación del diluvio desde la seguridad del arca, pudieron reflexionar sobre la gravedad del pecado y la justicia de Dios. Este periodo de cuarentena espiritual les permitió comprender mejor la santidad y la misericordia de Dios, preparándolos para su papel en la nueva creación. El arca, por tanto, no solo fue un refugio físico, sino también un lugar de transformación espiritual. Noé y su familia emergieron de esta experiencia con una fe renovada y una comprensión más profunda de su relación con Dios y con el resto de la creación. Esta experiencia de comunidad y reflexión en el arca es un recordatorio de cómo, incluso en tiempos de juicio y dificultad, Dios proporciona oportunidades para el crecimiento y la renovación espiritual. Después de meses en el arca, las aguas del diluvio comenzaron a retroceder, señalando el fin del juicio y el inicio de una nueva era. En Génesis 8, 1, 3 se describe: «Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecieron gradualmente de sobre la tierra». Este proceso de retroceso simboliza la restauración y la preparación para un nuevo comienzo. A medida que las aguas bajaban, el arca finalmente descansó sobre los montes de Ararat. En Génesis 8:4 se nos dice: «Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat». Esta ubicación marcó el punto de partida para la resurrección de la vida en la tierra. El descanso del arca en los montes de Ararat simboliza un nuevo fundamento sobre el cual construir una humanidad renovada y una creación purificada. Una vez que las aguas se retiraron por completo, Dios instruyó a Noé a salir del arca y liberar a los animales para que repoblaran la tierra. En Génesis 8, 15, 17, Dios dice: «Entonces habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, saca tú, y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra». Esta orden marcó el inicio de una nueva fase en la historia de la humanidad y la creación. El retroceso de las aguas y la salida del arca son poderosos testimonios de la fidelidad de Dios. A través de Noé y los habitantes del arca, Dios restauró la vida y renovó su creación. Este acto de renovación es un recordatorio de que, incluso en los momentos de juicio, Dios siempre tiene un plan para la restauración y la esperanza futura. La historia del retroceso de las aguas y el nuevo comienzo simboliza la promesa de Dios de estar con su creación y de guiarla hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. Con el retroceso de las aguas y la salida del arca, la resurrección de la vida en la tierra comenzó. Noé y su familia, junto con los animales, emergieron a un mundo transformado, listo para ser repoblado y restaurado.
En Génesis 8, 18, 19 se describe este momento. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Esta liberación simboliza el renacimiento de la vida y el inicio de una nueva era. El primer acto de Noé, al salir del arca, fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios, como se describe en Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Este acto de adoración y gratitud marcó el comienzo de una nueva relación con Dios, basada en el reconocimiento de su misericordia y su fidelidad. Los sacrificios simbolizaban la purificación y la dedicación de la nueva creación a Dios. Dios respondió a este sacrificio con una promesa de nunca más destruir la tierra con un diluvio. En Génesis 8, 21, 22, Dios dice: «Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche». Esta promesa subraya la fidelidad de Dios y su compromiso con la continuidad de la vida en la tierra. La resurrección de la vida después del diluvio es un testimonio de la esperanza y la restauración que Dios ofrece a su creación. A través de Noé y su familia, Dios renovó la vida y estableció un nuevo pacto de paz y prosperidad. Esta historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza y posibilidad de renovación. La promesa de Dios de nunca más destruir la tierra con un diluvio es un recordatorio de su amor y su compromiso con la humanidad y toda la creación. Tras salir del arca, el primer acto de Noé fue ofrecer un sacrificio a Dios en señal de adoración y gratitud. En Génesis 8:20 se narra: «Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar». Este sacrificio fue un acto de agradecimiento por la protección y la salvación que Dios le había otorgado a él y a su familia durante el diluvio. La construcción del altar y la ofrenda de sacrificios marcaron el comienzo de una nueva era de adoración y fidelidad a Dios. El sacrificio de Noé no solo era una expresión de gratitud, sino también una señal de purificación y dedicación de la nueva tierra a Dios. Los animales puros, utilizados en los sacrificios, simbolizaban la pureza y la perfección necesarias para agradar a Dios. En Levítico 1, 3, 4 se establece que los holocaustos debían ser de animales puros para ser aceptables ante Dios. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Dios respondió al sacrificio de Noé con una promesa de bendición y continuidad. En Génesis 8:21 se dice: «Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho». Esta promesa reafirma la misericordia de Dios y su compromiso de mantener la vida en la tierra a pesar de la tendencia humana hacia el mal. El sacrificio de Noé es un ejemplo poderoso de cómo la adoración y la gratitud pueden establecer una nueva relación con Dios. A través de este acto, Noé no solo expresó su agradecimiento, sino que también consagró la nueva tierra a Dios, marcando el inicio de una era de fidelidad y devoción.
La historia de Noé nos recuerda la importancia de reconocer y agradecer las bendiciones de Dios y cómo estos actos de adoración pueden fortalecer nuestra relación con Él y asegurar su favor y protección. En la narrativa del diluvio, la distinción entre animales puros e impuros juega un papel crucial. Dios instruyó a Noé a llevar 7 parejas de animales puros y solo una pareja de animales impuros al arca. En Génesis 7, 2-3 se especifica: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, el macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, 2, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. Esta distinción tenía implicaciones tanto prácticas como espirituales. Los animales puros eran aquellos aptos para los sacrificios y el consumo, mientras que los animales impuros no eran adecuados para estos fines. Esta clasificación se detalla más tarde en las leyes mosaicas, específicamente en Levítico 11, donde se describen las características de los animales puros e impuros. Los animales puros incluían aquellos que tenían pezuña hendida y que rumiaban, como las vacas y las ovejas, mientras que los animales impuros incluían cerdos y otros que no cumplían con estos criterios. La designación de animales puros e impuros también tenía un propósito higiénico y de salud, ayudando a prevenir enfermedades y a mantener la pureza ritual entre los israelitas. En una época sin conocimientos avanzados sobre microbiología y patógenos, estas leyes proporcionaban una guía práctica para evitar problemas de salud derivados del consumo de ciertos animales. Esta preocupación por la salud y la pureza reflejaba el cuidado de Dios por su pueblo y su deseo de mantenerlos sanos y santos. Además de su propósito práctico, la distinción entre animales puros e impuros simbolizaba la separación entre lo santo y lo profano. Esta división enseñaba al pueblo de Dios la importancia de la santidad y la obediencia a las leyes divinas. Noé, al seguir estas instrucciones, no solo estaba obedeciendo a Dios en el presente, sino que también estaba estableciendo un estándar de pureza y devoción para las generaciones futuras. Esta fidelidad a las leyes divinas garantizaba que la adoración y el respeto por la santidad se mantuvieran intactos después del diluvio. La cosmovisión hebrea divide la vida animal en 3 categorías principales: vida marina, aves y animales terrestres. Esta clasificación se origina en el relato de la creación en Génesis 1. Donde se describe la creación de diferentes formas de vida en días específicos. En Génesis 1:21, durante el 5.º día, se menciona: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Aquí se destaca la creación tanto de la vida marina como de las aves. En el 6.º día, según Génesis 1:24, Dios crea los animales terrestres. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Esta separación de categorías muestra una clara organización de la vida animal, donde cada grupo tiene su propio dominio y propósito dentro del ecosistema. Esta visión categorizada también tiene implicaciones en el relato del diluvio, donde se especifican diferentes tipos de criaturas que debían ser salvadas. La clasificación de animales en el relato del diluvio refleja la importancia del orden y la santidad en la creación de Dios. Los animales terrestres y las aves, que interactúan más directamente con los humanos, fueron aquellos que necesitaron ser rescatados en el arca. Por otro lado, las criaturas marinas, al estar en su hábitat natural, no fueron incluidas en esta necesidad de rescate, ya que las aguas del diluvio no representaban una amenaza para ellas.
Esta estructura ordenada es un testimonio de la sabiduría divina en el diseño del mundo, donde cada criatura tiene su lugar y función dentro del gran esquema de la creación de Dios. La distinción y la categorización de la vida animal subrayan la interdependencia y el equilibrio que Dios estableció en la naturaleza. Al mantener esta clasificación, la narrativa bíblica nos enseña la importancia de respetar el orden y la santidad en la creación, reflejando el diseño original y perfecto de Dios. A pesar de la destrucción generalizada del diluvio, la Biblia menciona la persistencia de los Nefilim después de este evento. En Génesis 6:4 se dice: «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos». Esta afirmación sugiere que la presencia de estos seres no se limitó a la era antediluviana, planteando preguntas sobre su origen y su papel en la narrativa bíblica posterior. La reaparición de los Nefilim, o seres similares después del diluvio, se menciona nuevamente en Números 13:33, donde los espías israelitas informan haber visto gigantes en la tierra de Canaán. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esta mención indica que la influencia y la presencia de estos seres continuaron afectando a la humanidad mucho tiempo después del diluvio. La persistencia de los Nefilim puede explicarse de varias maneras. Una teoría es que los ángeles caídos pudieron haber repetido su pecado de unirse con mujeres humanas después del diluvio. Otra posibilidad es que algunos descendientes de los Nefilim sobrevivieran a través de una línea genética transmitida por una de las nueras de Noé. En cualquier caso, la presencia continua de estos seres subraya la persistente amenaza de la corrupción y la rebelión contra Dios. La lucha contra los Nefilim y otros gigantes en la tierra de Canaán, como se describe en los libros de Números y Josué, refleja la continuación del conflicto entre el bien y el mal. Los israelitas, bajo el liderazgo de Dios, enfrentaron y vencieron a estos gigantes, cumpliendo el mandato divino de purificar la tierra y establecer una nación dedicada a la santidad y la obediencia a Dios. Esta narrativa nos recuerda que la batalla espiritual y la lucha por la justicia continúan a lo largo de la historia bíblica. La conquista de Canaán por los israelitas incluye varios relatos sobre la lucha contra gigantes, conocidos como los hijos de Anac. En Números 13:33, los espías que Moisés envió a explorar la tierra de Canaán regresan con un informe aterrador. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Este informe destaca la formidable presencia de estos seres y la percepción de inferioridad de los israelitas ante ellos. La presencia de gigantes en Canaán no solo representaba una amenaza física, sino también un desafío espiritual. Estos gigantes simbolizaban la corrupción y la oposición a los planes de Dios para su pueblo. La lucha contra ellos fue vista como una continuación de la batalla entre el bien y el mal, iniciada con la corrupción de los días de Noé. Josué, líder de los israelitas, fue encargado de conducir a su pueblo en la conquista de la tierra prometida y en la eliminación de estas amenazas. En Josué 11:21-22 se narra cómo Josué y los israelitas enfrentaron y destruyeron a los gigantes en Canaán. En aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaceos de los montes, de Hebrón, de Debir, de Anab, y de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaceos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Esta victoria fue crucial para establecer la presencia de Israel en la tierra prometida.
La destrucción de los gigantes en Canaán es un recordatorio de la fidelidad de Dios a sus promesas y de su poder para derrotar cualquier obstáculo. Esta narrativa refuerza la idea de que, aunque los desafíos pueden ser grandes, la obediencia y la fe en Dios aseguran la victoria. Los israelitas, al confiar en el liderazgo de Dios, pudieron superar la intimidante presencia de los gigantes y establecerse en la tierra que Dios les había prometido. Jesús, durante su ministerio, comparó los días de Noé y Lot con los tiempos que precederían su segunda venida. En Lucas 17, 26, 30, Jesús dice: «Como sucedió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste». Jesús destaca la indiferencia y la falta de preparación de las personas en los días de Noé y Lot. A pesar de las advertencias y señales, la gente continuaba con sus vidas cotidianas, ignorando la inminencia del juicio divino. Esta comparación sirve como una advertencia para que estemos atentos y preparados para su regreso, no dejándonos llevar por la rutina y las preocupaciones mundanas. La referencia a los días de Noé subraya la gravedad de la corrupción y la violencia que precedieron al diluvio. Del mismo modo, los días de Lot se caracterizaron por la inmoralidad y la injusticia en Sodoma y Gomorra. Estas condiciones provocaron el juicio divino en ambas ocasiones, destacando la necesidad de vivir en santidad y obediencia a Dios. La advertencia de Jesús nos llama a examinar nuestras vidas y a mantenernos fieles a sus enseñanzas. La mención de Jesús sobre estos eventos también enfatiza la certeza del juicio venidero. Así como el diluvio y la destrucción de Sodoma fueron inesperados para aquellos que vivían en esos tiempos, su segunda venida será repentina y traerá juicio a los no preparados. Esta advertencia nos insta a vivir con una perspectiva eterna, manteniendo nuestra fe y preparándonos para el día del Señor. La narrativa de los días de Noé y la segunda venida de Jesús subraya la importancia de la vigilancia espiritual y la preparación para el regreso de Cristo. La fe y la obediencia de Noé son destacadas en la Biblia como ejemplos notables para todos los creyentes. En Hebreos 11:7 se dice: «Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe». Este versículo resalta cómo la fe de Noé lo llevó a actuar obedientemente, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Noé vivía en un tiempo de gran corrupción y maldad, pero él permaneció fiel a Dios. Génesis 6:9 describe a Noé como un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esta descripción subraya su carácter íntegro y su relación íntima con Dios. Su disposición a seguir las instrucciones divinas, incluso cuando implicaban construir un arca enorme en un mundo que nunca había visto lluvia, es un testimonio de su fe inquebrantable. La obediencia de Noé también se manifiesta en su meticulosa construcción del arca según las especificaciones de Dios. En Génesis 6:22 se dice: «Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó». Esta obediencia total es un ejemplo de cómo debemos responder a las instrucciones divinas, confiando en la sabiduría y el propósito de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus planes.
La fe de Noé lo motivó a actuar, demostrando que la verdadera fe se manifiesta en acciones concretas y obedientes. El ejemplo de fe y obediencia de Noé nos anima a vivir de manera justa y fiel, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Su historia nos recuerda que la verdadera fe se demuestra a través de la acción y la obediencia a Dios. Al seguir el ejemplo de Noé, podemos enfrentar los desafíos con confianza, sabiendo que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. La fe de Noé es una inspiración para todos los creyentes, recordándonos la importancia de confiar en Dios y obedecer sus mandamientos, incluso en tiempos de gran adversidad. Después de su muerte, Jesús realizó una misión única y poderosa, predicando a los espíritus en prisión. En 1 Pedro 3, 18-20 se describe: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este pasaje sugiere que durante el tiempo entre su muerte y resurrección, Jesús, en su estado espiritual, proclamó su victoria sobre el pecado y la muerte a los espíritus encarcelados. Estos espíritus son comúnmente entendidos como los ángeles caídos que desobedecieron en los días de Noé, mencionados en Génesis 6:1-4. La predicación de Jesús a estos espíritus reafirma su autoridad y victoria sobre todas las fuerzas del mal. La acción de Jesús también tiene un profundo significado teológico. Al predicar a los espíritus encarcelados, Jesús demostró que su sacrificio y resurrección no solo afectaron a los vivos, sino también a los muertos. Esta proclamación de victoria es un testimonio del alcance completo de su obra redentora que trasciende el tiempo y el espacio. En Filipenses 2:10 se afirma: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esta misión de Jesús nos recuerda el poder absoluto de su sacrificio y resurrección. A través de su victoria, Él asegura la redención y la esperanza para todos los creyentes. La predicación a los espíritus encarcelados subraya la magnitud de la obra redentora de Cristo y su autoridad suprema sobre todas las cosas. Esta verdad nos anima a confiar plenamente en Él y a vivir en la esperanza de su promesa de vida eterna. La autoridad de Jesús sobre todos los reinos, incluidos los cielos, la tierra y el inframundo, es una verdad fundamental de la fe cristiana. En Mateo 28:18, Jesús declara: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta declaración, después de su resurrección, subraya su dominio absoluto y su papel como soberano sobre toda la creación. Su victoria sobre la muerte y el pecado reafirma su autoridad y su capacidad para gobernar con justicia y amor. Jesús demostró su autoridad a lo largo de su ministerio terrenal mediante milagros, enseñanzas y su poder sobre las fuerzas del mal. En Marcos 1:27 se nos dice: y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Este poder sobre los espíritus inmundos confirma su dominio sobre el reino espiritual y su capacidad para liberar a las personas de la opresión demoníaca. La resurrección de Jesús es la culminación de su autoridad y poder. En Filipenses 2:9-11 se describe: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta exaltación refleja el reconocimiento universal de su señorío y su dominio sobre todos los reinos. La autoridad de Jesús es un recordatorio de su soberanía y su poder para cumplir sus promesas. Como creyentes, podemos tener confianza en su gobierno y su capacidad para llevar a cabo su plan perfecto. Su dominio sobre todos los reinos nos asegura que, a pesar de los desafíos y las adversidades, estamos bajo el cuidado y la protección de un Salvador todopoderoso y amoroso. La autoridad de Jesús nos llama a rendirnos completamente a su voluntad y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. La resurrección de Jesús es el evento central del cristianismo, simbolizando su victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. En 1 Corintios 15, 3, 4, Pablo escribe: «Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». Esta resurrección no solo valida su divinidad, sino que también asegura la redención de todos los que creen en Él. La resurrección de Jesús marca la derrota de las fuerzas del mal y el establecimiento de un nuevo pacto de vida eterna con la humanidad. En Romanos 6:9 se afirma: «Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él». Este versículo subraya que la resurrección de Jesús es un evento único y definitivo, garantizando que la muerte ya no tiene poder sobre él ni sobre aquellos que están en Cristo. El poder de la resurrección también transforma la vida de los creyentes, ofreciéndoles una nueva esperanza y propósito. En Efesios 1, 18, 20, Pablo ora para que los creyentes comprendan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Este poder está disponible para todos los creyentes, transformando sus vidas y capacitándolos para vivir en santidad y obediencia. La resurrección de Jesús es una garantía de nuestra propia resurrección y vida eterna. En 1 Corintios 15, 20, 22, Pablo escribe: «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados». Esta promesa de vida eterna nos llena de esperanza y nos motiva a vivir con un propósito eterno, sabiendo que nuestra redención está asegurada en Cristo. La narrativa bíblica revela una lucha constante entre el bien y el mal, donde Satanás busca corromper la creación de Dios. En Génesis 3:1 se introduce a Satanás como la serpiente que engaña a Eva. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: «¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?». Este engaño inicial llevó a la caída de la humanidad y a la entrada del pecado en el mundo. La corrupción de la humanidad continuó creciendo, alcanzando un punto crítico en los días de Noé. En Génesis 6:5 se describe la depravación de la humanidad. «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». La influencia de Satanás y la inclinación humana hacia el pecado llevaron a una corrupción tan profunda que Dios decidió enviar el diluvio como un juicio y una purificación de la tierra. Satanás también intentó corromper la línea de sangre humana para impedir la venida del Mesías. En Génesis 6:1-2 se menciona:
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esta unión ilícita resultó en la creación de los Nefilim, seres poderosos y de renombre que aumentaron la corrupción y la violencia en la tierra. La intervención divina a través del diluvio fue necesaria para purgar esta corrupción y preservar la pureza de la humanidad. La batalla espiritual entre el bien y el mal continúa a lo largo de la narrativa bíblica y en nuestras vidas hoy. En Efesios 6:12, Pablo advierte: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha requiere que los creyentes estén equipados con la armadura de Dios, viviendo en fe, justicia y obediencia. La historia de Satanás y la corrupción de la humanidad nos recuerda la importancia de estar vigilantes y preparados en nuestra batalla espiritual diaria. Después del diluvio, Dios estableció un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. En Génesis 9:11, Dios declara: estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Este pacto es una señal de la misericordia y la fidelidad de Dios hacia la humanidad y toda la creación. El arco iris se convirtió en el símbolo de este pacto. En Génesis 9:13-15, Dios dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Este símbolo visible recuerda a la humanidad la promesa de Dios y su compromiso de preservar la vida. El pacto con Noé también incluía instrucciones para la vida postdiluviana. En Génesis 9:1, Dios bendice a Noé y sus hijos, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Este mandato subraya la continuidad del plan original de Dios para la humanidad, de llenar y gobernar la tierra con justicia y santidad. Además, Dios estableció nuevas leyes sobre el consumo de carne y el respeto por la vida humana, como se menciona en Génesis 9:4-6. El pacto de Dios con Noé es un testimonio de su gracia y fidelidad. A pesar de la corrupción y el juicio que precedieron al diluvio, Dios mostró su misericordia y su deseo de mantener una relación con la humanidad. Este pacto no solo aseguraba la continuidad de la vida, sino que también establecía un nuevo fundamento para la relación entre Dios y su creación. La promesa del arco iris sigue siendo un recordatorio de la fidelidad de Dios y su compromiso de preservar y bendecir a su creación. Después del diluvio, Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes encargados de repoblar la tierra. En Génesis 9:18-19 se dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Este nuevo comienzo marcó la continuación de la humanidad a partir de estos tres linajes, cada uno con su propio papel en la historia futura. La descendencia de Noé se dividió en diferentes naciones y pueblos, cumpliendo el mandato de Dios de llenar la tierra. En Génesis 10, conocido como la Tabla de las Naciones, se describe cómo los descendientes de Sem, Cam y Jafet se dispersaron y formaron diversas naciones. Esta dispersión refleja la diversidad de la humanidad y la continuidad del plan de Dios para que la tierra sea habitada y gobernada por sus descendientes.
Cada uno de los hijos de Noé tuvo un impacto significativo en la historia. Sem, por ejemplo, es considerado el antepasado de los semitas, incluidos los israelitas y otros pueblos del Medio Oriente. Jafet es asociado con los pueblos de Europa y Asia, mientras que Cam es visto como el progenitor de los pueblos de África y partes del Medio Oriente. Esta distribución de naciones subraya la diversidad y la interconexión de la humanidad, todos descendientes de un ancestro común. El nuevo comienzo con los descendientes de Noé también trajo desafíos y bendiciones. La humanidad debía recordar las lecciones del diluvio y vivir en obediencia a Dios. Sin embargo, la tendencia hacia el pecado y la rebelión continuó, como se evidencia en eventos posteriores como la construcción de la Torre de Babel en Génesis 11. A pesar de estos desafíos, el pacto de Dios con Noé aseguraba su compromiso de guiar y bendecir a la humanidad en su nueva etapa de existencia. La historia de la Torre de Babel, narrada en Génesis 11:1-9, es un relato sobre el orgullo humano y la dispersión de las naciones. La humanidad, hablando una sola lengua, decidió construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo, desafiando los mandatos de Dios. En Génesis 11:4 se dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El proyecto de la Torre de Babel simboliza el intento de la humanidad de alcanzar la grandeza y la independencia de Dios. Este acto de orgullo y desobediencia contradecía el mandato divino de llenar la tierra y subyugarla. En Génesis 11:6, Dios observa la construcción y dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.